Shalom, 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 Javerín. Que la paz del Eterno sean con cada uno de ustedes. Para mí es un placer y siempre será un honor tratar ciertos temas importantes, ya que tenía un tiempecito más o menos que no trataba un tema importante para ustedes. Y el tema que voy a tratar brevemente será: ¿Abraham era cristiano? ¿Era judío? ¿O era gentil? Bien. Cuando nosotros comenzamos a hablar concerniente a Abraham desde el Bereshit o desde el Génesis, desde el punto de vista bíblico, existen diferentes teorías, diferentes hipótesis dentro de las denominaciones protestantes. Y una de ellas es que Abraham era cristiano. Hay otra postura que dice que Abraham era judío. Y otros dicen que Abraham tenía otra entidad étnica. Vamos a tratar ese punto. ¿Ciertamente Abraham era cristiano? Es una pregunta un poquito absurda cuando tú lo analizas desde el punto de vista de la historia. O sea, una persona que tiene un conocimiento histórico bien amueblado, que conoce la historicidad de Abraham, indiscutiblemente no se puede concretizar que Abraham era cristiano. Tú te preguntarás, ¿por qué? Porque Abraham nunca supo ni conoció lo que era el cristianismo. El cristianismo, para poder desarrollarse, se necesitaban varios factores. Uno de ellos era la muerte y la resurrección de Cristo, y el próximo era el establecimiento del Espíritu Santo de manera dispensacional, que se desarrolló, se concretizó en Hechos capítulo 2. Con estos dos fundamentos es que se desarrolla lo que es el cristianismo de manera oficial. Es un punto importante. Ya con este punto, con estos dos puntos, podemos concretizar verdaderamente que Abraham no era cristiano. La pregunta es: ¿Abraham verdaderamente era judío? Es otra pregunta absurda, porque hay un pensamiento tradicional, ¿verdad?, desde el judaísmo, que han establecido que Abraham era judío, era hebreo o era israelita. Ninguna de las tres. ¿Por qué? Porque cuando Dios llama a Abraham, ¿verdad?, en primer lugar no existía el Estado de Israel. No existía, porque ¿cuáles eran las políticas? Incluso, ¿cuáles son las políticas internacionales que determina un Estado-nación? Número uno, se necesitaba una zona geográfica. Número dos, se necesitaban leyes parlamentarias, leyes judiciales, sanitarias, judiciales, etcétera, etcétera. Tres, se necesitaba un rey, un monarca, un gobernante político que regularice el comportamiento del judío. Y otros puntos más. Entonces, si tú analizas, en los tiempos de Abraham no existían leyes, no existía una zona geográfica como tal, no existía un rey, un monarca judío, de tal manera que Abraham no era judío, israelita, ni mucho menos hebreo a nivel cultural o étnico. Entonces, la pregunta del $1.000.000 es: entonces, ¿cuál era la cultura tradicional de Abraham? Por parte. En la historia existe algo llamada la asiriología. Tú te preguntarás, ¿qué es la asiriología? Bueno, la asiriología es una rama de la historia que analiza el pueblo asirio, pero también las naciones mesopotámicas. La palabra Mesopotamia es una palabra griega que significa tierra entre dos ríos. ¿Cuáles son los ríos? Río Tigris y el río Éufrates. La palabra Mesopotamia fue establecida por Alejandro Magno a partir del año 332-331, aproximadamente en el tiempo intestamentario, antes de Cristo, de acuerdo al calendario gregoriano. Entonces, cuenta la historia, la Biblia específicamente, que Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Ur estaba ubicado al sur de Mesopotamia. Al sur de Mesopotamia. ¿Qué significa esto? Que Abraham era mesopotámico. Abraham era mesopotámico. Y si Abraham vivía en Ur de los Caldeos, al sur de Mesopotamia, específicamente allí en esa zona geográfica, significa que era mesopotámico. Y según la antropología cultural, podemos determinar que posiblemente Abraham hablaba varios idiomas, porque también era patriarca. El término patriarca fue establecido por el Código de Hammurabi en la antigua Babilonia, que está ubicada en la antigua Mesopotamia. Y dice la cultura antropológica que para ser patriarca, número uno, necesitaba tener
lo que es buenas riquezas. Número 2, tener un sistema cultural amplio, polifacético en cuanto al sistema lingüístico. Significa que el patriarca necesitaba dominar diferentes lenguas. Entonces, trayendo antropológicamente y la siriología, según la siriología, lo que es la cultura abrahámica en Ur de los Caldeos, Abraham hablaba posiblemente sumerio, acadio y arameo. Esto es importante, hermano. No hablaba hebreo, hebreo no existía. Científicamente, según la misma papirología, no existía. Entonces, ¿quién era Abraham? ¿Cuál era su cultura? Bueno, Abraham era mesopotámico. Abraham tenía cultura sumeria y cultura acadia. Y esto es importante, hermano. Hablaba, repito nuevamente, sumerio. Número 2, acadio. Número 3, arameo. Entonces, cuando Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, vete a la tierra que te mostraré, podemos visualizar que Abraham no era judío, no era cristiano, sino mesopotámico. Dios le bendiga, espero que les sea de agrado. Shalom Haverín. Hasta la próxima.